¿Qué tal? Muy buen día. Esta mañana del día 14 de mayo tengo el gusto de saludarles, su servidor Alfredo Ríos, integrante del Instituto de la Judicatura, y a nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, les doy la cordial bienvenida a una edición más de nuestro coloquio virtual, La Justicia Digital en Nuevo León a un año de la pandemia. Y en esta mañana damos seguimiento al ciclo de pláticas virtuales, experiencias y buenas prácticas en la impartición de justicia digital. El tema de esta mañana se denomina Los efectos de la pandemia en el entorno laboral, mismo que estará a cargo de nuestra expositora, la licenciada Norisa Garza Burnes, quien se desempeña como coordinadora de evaluación de perfiles del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Licenciada Norisa Garza, sea usted bienvenida. Y para nuestro auditorio, me permitiré dar una breve reseña curricular sobre nuestra expositora de esta mañana. La licenciada Norisa Garza Burnes es licenciada en Relaciones Humanas de la Universidad de Monterrey. Asimismo, cuenta con maestría en Psicoterapia Gestalt en el Instituto Gestalt Occidente de Guadalajara, en el estado de Jalisco. La licenciada Garza Burnes cuenta con certificación de expresiones y microexpresiones faciales de las emociones verbal en Consulting Group de México. Asimismo, cuenta con certificación en la norma 035 relacionada con la salud psicosocial laboral. Ha realizado estudios sobre la referida norma en relación a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Tiene la acreditación de constancia de habilidades laborales DC3 en la misma norma 035. Asimismo, tomó el curso técnico metodológico para el análisis del clima organizacional por PSW Global Solutions Sociedad Anónima. Asimismo, participó como ponente en la 10ª reunión de la Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana, CONATRI. Dentro de su trayectoria profesional como funcionaria pública en el Poder Judicial, se ha desempeñado como jefa de análisis psicométricos, asimismo como coordinadora de recursos humanos del Poder Judicial, y actualmente se desempeña además como miembro del claustro académico y desempeñándose como coordinadora de perfiles de este Instituto de la Judicatura. Licenciada Norisa Garza Burnes, muchísimas gracias por su participación en esta mañana. Queda usted con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, licenciado Alfredo. Primero que nada, gracias por esta bonita presentación. Gracias a todos. Quiero agradecer primero que nada al Consejo por permitirme estar esta mañana y poder platicar un poco con ustedes sobre nuestras experiencias. También quiero darle las gracias a todos los expositores que han estado con nosotros y han compartido estas buenas prácticas. Y bueno, a ti que estás hoy esta mañana con nosotros, conectados y compartiendo nuestras experiencias. Y bueno, voy a pasar a compartirles la presentación. Permítame un momentito. Muy bien. Bueno, como nos comentaba el licenciado Alfredo, el tema de hoy, bueno, son los efectos de la pandemia en el entorno laboral. Hoy nos toca ver la parte fina de la institución, la parte de los empleados, toda esta parte del ambiente que se vive. Y bueno, quiero empezar el día de hoy con una frase importante. Nada es posible transformarse hasta que vivimos una dificultad. ¿Por qué quiero empezar con esta frase? Es complicado, hay veces vivir una transformación, vivir un proceso de cambio, pero cuando sucede algo abrupto y nos empuja, nos avienta, nos ayuda a transformarnos, a salir de esta zona de confort, a poder modificar ciertos comportamientos, actitudes que ya teníamos muy arriesgados en nosotros. Cuando viene algo externo que nos desestructura, nos mueve, nos cambia, bueno, nos ayuda a transformarnos. Entonces, por eso, muchas veces tenemos que cambiar esta forma de pensamiento, de ver las cosas negativas, a hacerlo algo positivo, a transformarlo de manera positiva. Y bueno, hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la capacidad del ser humano de transformarse a pesar de la adversidad para cambiar e impactar en mejoras para su persona y de su medio ambiente?
¿Cuál será esta capacidad? Bueno, esta capacidad es la resiliencia. Es la capacidad de un individuo a afrontar las adversidades, superarlas y salir transformado positivamente de ellas. Dentro de estas adversidades enfrentamos el cambio. ¿Qué es la resiliencia? ¿Cómo lo podríamos platicar o transformar de una manera más práctica? Bueno, la resiliencia es la capacidad de nosotros de autorregularnos, de autotransformarnos, de salir de las dificultades y empezar a autorregularnos. Entonces, bueno, esta capacidad que nosotros tenemos para transformarnos y para salir adelante, que dentro de este contexto nos damos cuenta que podemos adaptarnos hacia el entorno. A ver, permítanme tantito porque parece que no se está compartiendo la pantalla. Ahí está. Muy bien, perfecto. Ya le movimos. Gracias. Bueno, entonces, como retomando el tema, esta capacidad que nos damos cuenta que tenemos frente a las dificultades, el hecho de que podemos salir adelante de las cosas, que nos autorregulamos, que logramos la capacidad de poder manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Bueno, gracias a todo lo que está pasando en este momento, nos damos cuenta que tenemos esa capacidad de transformación, esa capacidad humana de autorregulación y que nos ayuda a enfrentarnos a los cambios cotidianos, no solamente de manera personal, sino también de manera laboral y en un contexto del entorno en general. ¿Qué pasa con este nuevo año, con este cambio, digamos, con este año 2020? Bueno, podríamos llamarle en lugar de un año difícil, complicado, un año de cambio, un año que nos ayudó a transformarnos, a salir de esta zona de confort. Entonces, vamos a ver todos los efectos positivos de la pandemia en varios aspectos. El primero es que recibimos varios impactos, no solamente a nivel laboral, sino lo vamos a dividir en tres aspectos: el general, el personal, y luego nos vamos a ir al contexto de nuestra institución, cómo vivió este impacto en el entorno. Y bueno, vamos a empezar con el nivel general. Bueno, los investigadores y los médicos han notado algunos aspectos positivos, curiosos, inesperados en el mundo durante la pandemia por el COVID-19. Entonces, ¿qué empezó a pasar? O sea, ¿qué pasó diferente? ¿Qué es lo que empezó a suceder? Bueno, nos dimos cuenta que los cielos son más azules, hay menos accidentes de tráfico, hay menos tráfico, los animales empezaron a regresar a las ciudades, por ejemplo, en Venecia, porque ya no había tanto turismo ni tantos cruceros. Bueno, las aguas empezaron a limpiar, los animales empezaron a acercar. La NASA ha documentado que hay una reducción de la polución del aire hasta en un 20, un 30% en las grandes ciudades del mundo. Y no solamente en la República Popular China, esta mejora y esta calidad del aire podría salvar la vida de más de 4 millones de niños y más de 70 adultos. Esto documentado por la Universidad de Stanford. Entonces, que se haya transformado la calidad del aire, ¿qué nos está generando? Bueno, nos está generando vida. A la par de lo que podamos estar viendo de manera negativa, estamos viendo que hay cosas positivas que resurgen del caos. Otra parte importante, bueno, la tecnología pasó de ser una herramienta muy importante en la vida de muchas personas. Anteriormente, bueno, no todo el mundo teníamos acceso a todas estas herramientas tecnológicas, pero ahora se vuelven parte de nuestra canasta básica, digámosle así. La mayoría de las personas ahora contamos con un celular, con una computadora, con una tableta, incluso pues hasta nuestros hijos necesitan estas herramientas para poder seguir estudiando, para poder seguir educándose y pues seguir todos trascendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que las herramientas tecnológicas se vuelven parte de nuestra vida diaria. ¿Y cuál es el aspecto positivo de todo esto? Bueno, hay una diferencia sustancial de esta pandemia a otras. Gracias a que nuestra humanidad contaba con esta tecnología, permitió mantener el distanciamiento físico sin un aislamiento social. Fíjense qué maravilloso es esto. Podíamos estar resguardados, podíamos estar a distancia, pero nunca perdimos el contacto con las personas, este contacto social, el poder ver a nuestros compañeros de trabajo, el poder ver a nuestros familiares.
todo este distanciamiento físico se hizo para protegernos, pero nunca perdimos contacto. Incluso ha aumentado la vinculación social en las familias y en la parte laboral también. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en la parte familiar, teníamos familia que vivía fuera o lejos de la ciudad y esperábamos a que se vinieran las vacaciones, un día festivo, un fin de semana para ir a visitarlos. ¿Qué pasa con esta nueva modalidad? Bueno, pues nos surge la necesidad de saludarlos, de ver si está bien, contamos con la herramienta tecnológica y ¿qué hacemos? Le hacemos una videollamada, le escribimos, los vemos por las redes sociales y en la parte laboral, ¿cuántas veces no íbamos a nuestra área de trabajo y hay veces ni platicábamos con el compañero que teníamos al lado porque nos enfocábamos en nuestro trabajo y ni siquiera platicábamos con ellos? Entonces, bueno, ¿qué hace la tecnología? ¿Qué hace este proceso de pandemia? Pues que tengamos un contacto. Ahora tenemos que hablar con ellos para nuestras actividades. Hay veces también por videollamada, por teléfono, pero tenemos aumentado ese contacto con la gente que a lo mejor antes creíamos que lo teníamos, pero no lo percibíamos, ya que no lo veíamos algo diferente. Entonces, bueno, la tecnología, lejos de separarnos, que muchas veces escuchamos, no, es que aumentaron las horas de la tecnología y estamos más tiempo en todos estos aparatos, estamos perdiendo la vinculación social. No, al contrario, creo que la parte importante de todo es que siempre hay que llegar a un equilibrio. Entonces, si podemos equilibrar esta herramienta, pues tenemos beneficios muy significativos como lo estamos viendo. O sea, es muy importante lograr este proceso de equilibrio para poder seguir vinculándolos con los demás. Entonces, no hay que verlo de una manera negativa, no hay que dejarnos abrumar de que escuchemos cosas negativas, siempre hay que ver la polaridad, hay que ver la otra parte. Entonces, bueno, también, ¿qué ha pasado con esto, con este entorno que nos sucedió en base a la pandemia? Bueno, hemos sido muchísimo más solidarios y nos hemos apoyado muchísimo unos a otros, ya que identificamos que muchas familias sufrieron pérdidas, muchas familias sufrieron la enfermedad, entonces tuvimos que, generar esta empatía, ser más solidarios, darnos cuenta que alguien estaba pasando por una situación complicada, el ver que a lo mejor necesitaban nuestro apoyo, hay veces escucharlos, digo, a lo mejor no podíamos estar en contacto y abrazarlos, pero el simple hecho de escucharlos o pensar dos veces antes de cómo decir las cosas porque sabíamos que a lo mejor estaban sufriendo alguna situación en base a esta pandemia. También mucha gente que quedó con secuelas y que ha estado en un proceso de recuperación. Bueno, esto nos vuelve más solidarios como sociedad, más solidarios como trabajadores, más solidarios dentro de la institución, diferentes como personas. La gente ahora es más consciente de que nada realmente importa cuando se pierde la salud. Y este hecho puede contribuir a constituir una fuerza motor que conduzca a nuestros hábitos más saludables. ¿Qué pasa con esto? Quiero retomar un poco esta parte como de la ansiedad y del estrés, que mucha gente me comenta, no, pues es que ahora con la pandemia sufrió de ansiedad, sufrió de estrés, y siempre se le achacamos, es que es el trabajo, es que la pandemia, es que es otra cosa. No, en realidad, lo que sucede en este tiempo a muchos de nosotros es que nuestra estructura de valores, nuestra parte en la que está cimentada, en la que nosotros poníamos el día a día, el hecho de la parte de tener, por ejemplo, cosas materiales o tener ciertos propósitos de vida, el hecho de que venga esta pandemia a desestructurarnos y a tumbarnos todo esto como si tumbara un castillo de bloques, viene a decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sí tengo? ¿Qué es lo que no tengo? A pesar de que he trabajado por todo esto que tenía, pues no es lo que realmente importa si no tengo salud. Entonces, todo esto genera una desestructuración en el ser que puede generar en nosotros un proceso de que te sientes desubicado, un proceso de ansiedad, un proceso de estrés, porque dices, bueno, ¿qué pasó? O sea, me sacaron el tapete y ya no sé qué es lo que realmente debe importar. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad para darnos ese tiempo de identificar, bueno, quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que realmente ahora valoro más la salud, las amistades, cómo voy a organizar mis cosas y dejar de echarle como la culpa a lo que sucede en el entorno y decir, bueno, ahora soy el nuevo yo y qué es lo que quiero, ¿para qué?
para empezar a regular todos estos niveles de desequilibrio que nos genera el hecho que nos quiten a lo que estábamos acostumbrados. Como decíamos al principio, bueno, nos saca de la zona de confort, pero el sacarnos de la zona de confort abruptamente nos hace transformarnos, nos hace mejorarnos y nos hace darnos cuenta de muchas cosas que antes no veíamos porque constantemente vivimos en un proceso cíclico. Entonces, bueno, hay que dar gracias también a esto, de esta nueva parte. Por eso ahora entro a esta parte personal. ¿Qué pasa con nosotros como personas? Bueno, desarrollamos habilidades finas, como comentábamos, como la empatía, el poder identificar cómo está la otra persona. Muchas veces nos dicen, es que es ponerte en los zapatos. No, pues nunca te vas a poner en los zapatos porque definitivo no te van a quedar. A lo mejor no vas a poder caminar con ellos, son diferentes. Pero sí puedes hacer un proceso de acompañamiento, puedes caminar al lado de él y por lo menos identificar por lo que está pasando, qué está sintiendo. Muchas veces no nos dábamos cuenta antes que a lo mejor un compañero de trabajo llegaba con alguna situación o lo percibías un poco serio, agresivo, molesto, pero nunca atravesábamos esa barrera. Entonces, bueno, ahora con esta situación que nos pasa, somos más sensibles a preguntarle, ¿estás bien? ¿Todo está bien? ¿Te sientes bien? ¿Pasa algo? Entonces, bueno, genera nuevos lazos, nuevos compromisos con nosotros mismos que nos hace poder tener esa sensibilidad de percibir qué es lo que pasa en nosotros. Y bueno, a nivel laboral, toda esta transformación la podemos ver en nuestro perfil. ¿Qué es nuestro perfil? Bueno, el perfil está constituido por nuestras competencias y nuestras dimensiones, que son las habilidades que nosotros desarrollamos a nivel laboral. Es la forma en la que nosotros nos conducimos, pero en la parte laboral. No quiere decir que no las tengamos siempre, sino que es la manera en que nosotros nos desenvolvemos a medida de las actividades laborales, nuestras diferencias de los demás que hacen que nos complementemos todos. Entonces, bueno, gracias a esta pandemia, de 29 competencias que evaluamos dentro de un perfil, 17 de ellas recibieron un impacto significativo. Esto es, vaya, podemos decirle así como que maravilloso. Normalmente para que haya un proceso de transformación y de desestructuración tiene que haber como mucho proceso de acompañamiento y que pasen como muchas cosas. Pero gracias a esta pandemia, gracias a todo lo que sucedió, que nos tuvimos que adaptar de una manera abrupta, bueno, impacta en estas competencias que quiero que las veamos una a una juntos y que, bueno, hagas conciencia mientras las voy mencionando y voy platicando de ellas. ¿Cuáles identificas tú que tú sientes que han sido modificadas? Y bueno, si las identificas así, tráelas al consciente para que te des cuenta de todo lo que has evolucionado durante este año y cachito de pandemia. Entonces, bueno, vamos a verlas una por una y trata de identificar en cuáles de ellas te ves reflejado. Vamos a empezar con el autodesarrollo. Es la primera competencia de la que vamos a platicar y este es el interés por el aprendizaje y la actualización. ¿Qué pasa? ¿Por qué se impacta esta competencia? Bueno, pues tuvimos que actualizarnos para todo lo que estaba sucediendo, no solamente en nuestra área de trabajo, sino en toda la institución, en el entorno en general, actualizarnos con las nuevas herramientas tecnológicas, actualizarnos con la nueva forma de trabajo, actualizarnos a las nuevas vías de comunicación y teníamos que desarrollar este interés por aprender, porque si no nos íbamos a quedar rezagados. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Si no evolucionamos, no nos transformamos, nos extinguimos. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues aprender como se pudiera, a lo mejor viendo tutoriales, preguntándole a nuestro jefe directo, a algún compañero, pero tuvimos que desarrollar esta parte de actualizarnos y aprender por nosotros mismos las cosas que no podíamos identificar en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nos impulsa a aprender, a desarrollarnos en esta parte del aprendizaje. Otro punto súper importante que, bueno, ya lo hemos escuchado en otras conferencias, la apertura al cambio. Esta resistencia a transformarnos, a ver otras partes nuevas, otras formas, otras vías alternas de comunicación interna, siempre se ponen de resistencia porque es lógico tener miedo a lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero hay una barrera, aceptar nuevas ideas y nuevos enfoques. ¿Qué pasa con esta pandemia? Bueno, pues viene y nos empuja y nos dice, ¿sabes qué? Pues no me importa si tienes resistencia, pero tú te tienes que adaptar.
tienes que cambiar. Todo lo que hacíamos de un día para otro se vio transformado. ¿Qué tuvimos que hacer? Que a fuerza, por este impacto, tuviéramos que manejar esta resistencia al cambio. No quiere decir que mucha gente no lo sentimos. Y esto es un reflejo de los procesos de repente de que nos sentíamos desubicados o con un poco de ansiedad o de estrés, porque lógicamente el cambio fue abrupto. Pero ¿qué hicimos? Lo logramos. Tuvimos que perder esa resistencia al cambio y adaptarnos a las nuevas modalidades, adaptarnos a la nueva comunicación. Entonces, bueno, esta es otra de las competencias impactadas súper importantes, porque si manejamos este cambio, cuando venga cualquier otro, vamos a darnos cuenta que tenemos la capacidad de modificar cualquier cosa que necesitemos. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra competencia y bueno, esta creo que es súper importante. En esta quiero hacer un paréntesis. La competencia de la madurez social nos habla de la capacidad que posee un individuo para comprender, valorar y asumir normas sociales. Indica el grado de conciencia a la consecuencia de nuestros propios actos. Y bueno, esta competencia se vio impactada también y creo que es súper importante darnos cuenta de algo. ¿Por qué se impacta esta competencia? Porque nos damos cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos para cuidar al otro, poniéndonos el cubrebocas, reportando si nos sentíamos mal, usando el gel antibacterial, guardando la distancia, avisando si había alguna sintomatología, protegernos antes de entrar a casa para cuidar a nuestros familiares. ¿Y eso qué hacía? Esta conciencia mía impactaba a la parte social porque yo estaba protegiendo a otro ser humano de que se expandiera este contagio. Esta parte de contagiar, y quiero que nos detengamos en esta palabra, contagiamos tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, el hecho de no permitir contagiar algo negativo nos hace contagiar algo positivo. Entonces, si logramos controlar el hecho de que podemos ponernos un cubrebocas y traerlo puesto, tomarnos la temperatura, aceptar las medidas que nos decían que teníamos que tomar para protegernos a nosotros mismos y a los demás, así podemos contagiar toda esa parte positiva que hay en afuera. O sea, podemos decir, muchas veces le echamos la culpa a las cosas que hay en el exterior y decimos, no, es que yo no cambio porque no cambia mi compañero de trabajo, yo no cambio porque mi jefe directo hace esto, yo no cambio porque mi esposa o mi esposo, yo no cambio, y siempre queremos pasar esa parte hacia los demás. ¿Qué nos hace este contexto de la pandemia? ¿Qué nos hace voltear a ver? Que tenemos que tener una madurez con nosotros, una madurez que impacta a la sociedad. Es un decir, si yo no cambio, si yo no me responsabilizo de mis cosas, no va a cambiar los demás y los voy a intoxicar, los voy a contaminar, los voy a afectar. Entonces, el cambio está en nosotros, la responsabilidad está en nosotros. Si yo empiezo a cambiar, esto se va a permear, así como el contagio de una pandemia. Entonces, antes de quejarnos de qué es lo que está pasando afuera, hay que voltearnos a ver a nosotros y responsabilizarnos como nos responsabilizamos en este proceso de pandemia. De decir, yo me cuido porque cuida a los demás. Igualmente, en todas las actividades y en todo lo que hacemos diariamente, hay que responsabilizarnos para poder transmitir esto a los demás. Entonces, esta competencia se impactó fuertemente. Espero que tomen en cuenta esta parte de nuestra madurez y que esta madurez se pasa a nivel social. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra que es, bueno, la orientación al servicio. También esta competencia se ve impactada, gracias a la sensibilidad de perder, o sea, generamos sensibilidad de prever las necesidades de los demás, que muchas veces nos dábamos cuenta de que pues a veces no entendían la forma en que se tenían que hacer las cosas, el tener la capacidad de poder darle esta oportunidad a los demás, de que pues hay veces no entendían, el ser otra vez empáticos, de ver cómo iban a manejar las cosas. Hay gente que tiene muchísima habilidad y hay otra que no, y hay que tener esta paciencia, y esto también nos habla del perfil de nuestras competencias. Todos somos diferentes y por eso nos embonamos y nos necesitamos todos. Entonces, cuando nosotros tenemos la sensibilidad de saber que la otra persona necesita algo de nosotros y lo damos de esta manera sensible, sin molestarnos, sin desesperarnos, bueno, pues podemos dar un buen servicio, no solamente internamente, sino también externamente. Entonces, otra competencia, vamos a pasar a otra,
bueno, es ajustarnos a diferentes entornos, desarrollamos estos aprendizajes, la capacidad de dominar nuestras tareas desde entornos diferentes. Antes, bueno, era ir a nuestra oficina, a nuestro espacio de trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, se trasladó a la casa, buscar ese espacio en la casa donde íbamos a generar este ambiente laboral, adaptarlos a lo que estaba sucediendo por los que tenían hijos ahí estudiando, el poderse organizar para las juntas, o sea, todo esto se reestructura, cambia tu entorno totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, impacta también a esta competencia porque tuvimos que ajustarnos al entorno en el que estábamos y, bueno, salir a flote con nuestras actividades mediante los nuevos aprendizajes. Todo al mismo tiempo. Y bueno, otra parte importante, otra competencia importante es la comunicación oral. Esta se transformó, es la capacidad de escuchar y transmitir información e ideas con una búsqueda de la comprensión de las dos partes. De aquí también quiero hacer un paréntesis. Nuestra comunicación normalmente era de manera física y bueno, el 80%, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sucede esta parte de la pandemia? Sí contábamos con las herramientas tecnológicas para vernos como ahorita nos estamos viendo, pero la realidad de las cosas es que nuestra comunicación se volvió auditiva. Entonces, la mayor parte del tiempo era recibir la información por la parte auditiva. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nos impacta en la parte auditiva para volver esta sensibilidad, para poder detectar si nuestra comunicación era asertiva. Antes, por ejemplo, podíamos ver un gesto o una cara de no te estoy entendiendo, entonces volvíamos a repetir las cosas. Pero ¿qué pasa con esta situación de que ahora todo es por teléfono? Hay veces sí, teníamos la computadora, pero no era por videollamada, teníamos que recibir la llamada pues por medio telefónico, ¿verdad? Entonces transformamos, pasamos esta habilidad, vaya, no es que se haya quitado, sino generamos otra habilidad, pero ahora auditiva, de poder detectar si la persona me está entendiendo, si lo que me está diciendo si lo que le estoy diciendo lo está entendiendo. Entonces, bueno, esta competencia también se impacta gracias a que la comunicación se traslada ya no solamente de manera visual, sino también auditiva. Entonces, desarrollamos una sensibilidad auditiva para poder transmitir la comunicación de una manera eficiente y poder llegar las dos partes a un contexto de entendimiento. Entonces, bueno, espero que estén identificando estas competencias y se den cuenta en cuál de ellas ustedes se han sentido impactados y en cuál de ellas ya llevan una mejora significativa. Y bueno, vamos a seguir con ellas continuando. Bueno, otra competencia que medimos es la parte de la organización. Entonces, en este tiempo la distribución de los recursos y las acciones y las tareas. Entonces era, bueno, ¿cómo me voy a organizar? ¿Qué es lo que sí tengo? ¿Qué es lo que ya aprendí? ¿Qué es lo que tengo que darle prioridad? ¿Cómo lo voy a ir organizando? Entonces, bueno, la organización también se vio impactada. Otra parte, bueno, fue el control de actividades, porque de repente nos sentíamos saturados en el momento de que, bueno, tengo que aprender a hacer esto, pero también tengo que entregar mi trabajo, pero tengo que hablar con un compañero, tengo que reportar a mi jefe directo, tengo que atender la parte de la casa. Entonces, bueno, esta nueva habilidad que nos damos cuenta, decimos, bueno, ¿cómo hicimos todo? ¿Cómo hacemos todo ahora? O ya estoy súper acoplada en cómo estoy. Bueno, esta es otra competencia que se impactó gracias a que tuvimos que administrar las responsabilidades, tuvimos que administrar la información y esto nos dio un control sobre nuestras actividades. Entonces, bueno, esta competencia también se impactó de esta manera, demostrándonos que tenemos la habilidad para priorizar las cosas que tenemos que realizar. Y bueno, otra competencia que aquí también me quiero detener es la autoconfianza, el aumento del grado de seguridad de nosotros mismos y de nuestras capacidades, el aumento del saber que podemos lograr hacer cosas, la capacidad de darnos cuenta que pese a cualquier circunstancia nos adaptamos, que logramos, aunque sean pequeñas cosas, el hecho de podernos a lo mejor conectar, hacer una videollamada, transmitir alguna información de una manera nueva. Esto genera un reforzamiento interno en nuestro ser. Esto nos hace y nos da valía de que podemos lograr las cosas. Esta competencia se ha impactado fuertemente gracias a que nos damos cuenta que cosas que creíamos que nunca vamos a poder hacer, las estamos logrando. Entonces, es bien importante voltear a ver todo lo que en este tiempo sí hemos hecho, no lo que no hemos hecho, no lo que no hemos tenido, sino lo que realmente hemos logrado, lo que realmente hemos aprendido, lo que realmente hemos sobrellevado, lo que realmente hemos comunicado. Toda esta transformación
transformación interna nos hace un reforzamiento en la psique de nuestra autoconfianza y se ve reflejado en nuestras competencias. Entonces, por eso creo que esta es una competencia súper importante, sin quitarle mérito a ninguna otra, pero el hecho de tener esa fortaleza interna y esa confianza de que podemos lograr lo que nosotros queramos, pues es parte fundamental, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte personal. Entonces, bueno, otra de las competencias es la perseverancia, que nos inclinó a cumplir nuestras funciones asignadas pese a cualquier situación. Era, bueno, yo tengo que aprender, yo tengo que entregar este trabajo, yo tengo que poder transmitir la información, yo tengo que poder utilizar esta herramienta nueva tecnológica que me está proporcionando la institución. Entonces, el hecho de estar, bueno, duro y dale hasta poder lograrlo, bueno, nos impactó también en la perseverancia. Otro punto importante, bueno, es este pensamiento estratégico, que muchas veces dejamos el pensamiento estratégico solamente a los líderes, pero gracias a los líderes que nos guían, nosotros también podemos desarrollar habilidades, estrategias, adecuarlas al cambio de entorno. Esto nos da la posibilidad de generar nuevas vías, nuevas rutas de conexiones cerebrales para poder resolver las cosas de diferente manera. Entonces, esta competencia se impacta gracias a que los caminos que tomábamos anteriormente a nivel de pensamiento tuvieron que transformarse, desestructurarse y buscar nuevas vías alternas para la resolución de los conflictos, de los problemas, de las actividades. Entonces desarrollamos también un pensamiento estratégico para ser muy eficaces y muy efectivos en las situaciones que estaban pasando. Y no solamente en un plano laboral, sino del entorno, sino con la familia, o sea, con toda la situación que estaba pasando. Por eso les comento que estas competencias son impactadas abruptamente porque fue de un nivel macro. Entonces, bueno, esto nos ayudó a desarrollar el pensamiento estratégico. Otra parte importantísima, bueno, de las competencias importantes es la sensibilidad a los lineamientos, que es comprender, respetar y actuar conforme a nuestra cultura organizacional y nuestros valores. Entonces, esta sensibilidad a alineamientos la vemos reflejada desde el momento en que nos mandan a la casa, nos dicen que no podemos salir y desde ahí nos vamos a un contexto laboral y nos piden que tengamos ciertas precauciones, que nos vamos a ir a casa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, identificamos la cultura organizacional, los valores y decimos, bueno, esto es lo que nos está pidiendo la institución, esto es lo que tenemos que hacer. A nivel macro, bueno, nos está pidiendo la sociedad que tenemos que resguardarnos, que no debemos salir, que debemos de cuidarnos para cuidar a los demás. Entonces volvemos a tomar esta parte dentro de nuestras competencias, de tener esa sensibilidad a los lineamientos, a lo que nos piden, hacia lo que nos exigen, hacia lo que tenemos que responder. Entonces por eso se ve impactada también esta competencia. Otra competencia, bueno, es el dinamismo, es la respuesta rápida ante las tareas determinadas, que bueno, nos tuvimos que volver muchísimo más ágiles para muchas cosas, el tener esa capacidad de tener esa respuesta para terminar las cosas, aprender, modificar, atender, todo esto al mismo tiempo, bueno, nos generó también este empuje a la salida de la zona de confort y decir, oye, muévete porque si no, no vas a acabar, muévete porque si no, no vas a aprender. Entonces, bueno, despierta esta chispa del ir transformándonos de una manera activa y, bueno, reforzando esta parte de nuestra parte interna y dándonos cuenta que podemos lograr las cosas, que a lo mejor antes prolongábamos las actividades, pero ahora con los diferentes cambios de los tiempos, bueno, tenemos que hacerlo muchísimo más rápido. Entonces, bueno, esta competencia también se impacta de esta manera. Y una competencia súper importante que también se ve impactada es el dominio del estrés. Creo que este es fundamental. Primero que nada, el estrés es una respuesta hacia una situación. Es esa parte que nos dice, oye, algo está pasando. Cuando esto cambia de nivel o se mantiene estático, es cuando nos podemos dar cuenta de que algo no está bien, ¿verdad? Pero en realidad el estrés es una respuesta hacia una situación que no conocemos. Y lo que no conocemos, por lo general, nos da miedo, como la parte del cambio. Entonces, bueno, el estrés se manifiesta para decirnos, oye, algo está pasando, ¿no? Es esta habilidad para actuar con eficiencia en situaciones de presión, que nos dice, oye, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Ponte alerta, ¿no? Entonces, el hecho de darnos cuenta
que estábamos viviendo una situación que nos generaba estrés, ¿qué de decirles? Que a veces ese estrés ya lo teníamos, pero como cambió la situación de afuera, cambia el entorno, nos hace voltear a ver cosas que antes no veíamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que tenemos estrés, nos damos cuenta que algo está sucediendo y ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, sobreponernos a esto. Mucha gente, bueno, por medio de la fonoterapia, escuchando música, por medio de la aromaterapia, las esencias nuevas para oler y desestresarnos, por medio de terapias en sí, por medio de actividades físicas, mucha gente que se mantuvo haciendo ejercicio en su casa, cambiando la alimentación, durmiendo diferente. Entonces, cada uno de ustedes identifica cuáles fueron las estrategias que utilizaron para dominar el estrés. Estas guárdenlas para ustedes, utilícenlas para ustedes. Son herramientas que se dieron cuenta que van a ser efectivas a lo largo de su vida. Si se salió esta parte de la autorregulación que le llamamos resiliencia, manejaron el estrés de cierta manera, como cada quien le fue efectivo, porque sabemos que todos somos diferentes. Bueno, ya tenemos la llave para poder saber cómo vamos a manejar el estrés en situaciones en las que se presente y más que nada, identificarlo. Muchas veces tenemos sensaciones que ni le sabemos poner nombre. Entonces, bueno, ya identificamos que estamos viviendo estrés, ya sabemos cómo manejarlo. Entonces, bueno, esta es otra competencia, otro regalo que se ve impactado a decir, oye, pues ya sé que esto me funciona, lo voy a aplicar, ya sé que en este momento me estoy sintiendo ansioso con estrés, ya sé cómo debo de tratarme, ya sé que debo de respirar. La respiración es súper importante, darnos ese espacio para respirar, darnos esa toma de conciencia de que si estamos respirando, los invito a que se den esta oportunidad. Digo, los que me conocen saben que siempre manejo esta parte de la respiración, pero es básica, es importante. Cuando estén muy estresados o muy ansiosos, desen ese tiempo para darse cuenta si están respirando y dense ese regalo. Eso va a transformar todo. Nos oxigena las células, nos cambia el pensamiento, nos ayuda a estar bien. Respirar es vida. Entonces, bueno, cerrando esta competencia, identifiquen lo que desarrollaron gracias a este cambio de entorno, gracias a esta pandemia, identifiquen cómo manejan su estrés, dense ese espacio para respirar cuando lo identifiquen y ahora sí puedan tomar decisiones. Y bueno, otra competencia importante que se impactó gracias a esta pandemia, bueno, pues es la parte de la planeación, es el potencial para establecer prioridades, acciones y recursos. Es un decir, bueno, pues tengo estos recursos, esto es lo que yo sé y tengo que entregar estas actividades, bueno, ¿cómo los voy a ir poniendo en orden, priorizando? Oye, esto lo puedo hacer muchísimo más rápido, esto ya lo identifiqué, ahora esto lo voy a dejar para aprender. Entonces, bueno, planeamos, nos impacta también en la planeación porque tuvimos que empezar a planear cómo íbamos a hacer las actividades, cómo íbamos a hacer las cosas, qué era de más urgencia, qué era lo que ya se tenía que entregar, qué era lo más importante. Entonces, bueno, pues esta competencia también se ve impactada. Otra competencia es la de la delegación, es asignar responsabilidades y tareas. Muchas veces identificamos o queremos nada más poner la parte de la competencia de delegar a puestos estratégicos, a áreas de liderazgo, pero la realidad de las cosas es que se da en todos los niveles. De hecho, se da más a nivel horizontal con nuestros colaterales. Decir, bueno, yo dependo del trabajo de mi compañero y no sé si le voy a pasar la información porque no me da confianza pasar esta información, no sé si tiene la misma responsabilidad que yo, me da miedo que la tarea vaya a estar bien o no. En este momento, sí o sí, teníamos que confiar en que la otra persona iba a hacer su trabajo de la mejor manera. Y aquí hay un tip. Nadie nos va a poder dar lo que nosotros necesitamos si no le explicamos y ponemos las expectativas sobre la mesa. Si nosotros no les decimos cómo es que nos gustan las cosas o cómo es que esperamos que nos entreguen las cosas, lógicamente que vamos a salir desilusionados o decepcionados. Es bien importante que en un contexto de organización con nuestros compañeros, en cualquier ámbito, hacia arriba, hacia abajo, nosotros podamos comunicar de manera muy precisa qué es lo que necesitamos de los demás. Cuando nosotros somos claros y tenemos una comunicación asertiva y ponemos las expectativas sobre la mesa,
vamos a evitarnos problemas, vamos a tener la capacidad de delegar. ¿Por qué? Porque ya la otra persona va a saber qué es lo que yo espero de él y esa persona qué es lo que espera de mí para poder entregar de la manera más perfecta. Cuando nosotros no ponemos las expectativas sobre la mesa, lógicamente que nunca nos van a dar gusto ni les vamos a dar gusto, porque cada persona tiene su propia manera de ser, tiene sus propios gustos, tiene sus propias habilidades. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa lo que cada quien necesita, cómo es lo que queremos, cómo es que queremos las cosas para que la otra persona nos lo pueda dar así y ya nada más a lo mejor hacer ciertas modificaciones. Pero entonces, una pieza clave del delegar es explicar y definir las expectativas de lo que yo espero de la otra persona. Entonces, bueno, otra competencia que se desarrolló demasiado y bueno, creo que todos me van a dar el sí a este es el trabajo en equipo. Creo que esta parte siempre tenemos como esa mirada de sí, hay que trabajar en equipo, pero ahora realmente trabajamos en equipo en muchos ámbitos, contribuir en equipo para resolver las tareas, el ver en qué podíamos ayudar, el unirnos como equipos de trabajo para poder sacar adelante todas las cuestiones. Entonces, bueno, desarrollamos esa sensibilidad también para poder trabajar con los diferentes tipos de perfiles dentro de la organización y que a lo mejor una persona no tenía la misma habilidad con las herramientas tecnológicas, pero tuvimos que darle su tiempo para que las aprendiera, incluso apoyarlo a que las aprendiera para que trabajara en equipo. Entonces, bueno, esta competencia también se ve impactada y bueno, cerrando toda esta parte de las competencias, espero que hayan identificado alguna de ellas en ustedes o todas, pero bueno, las competencias cerrando son las habilidades que nosotros tenemos que se reflejan en la organización y que nos lleva al entorno organizacional, a un entorno organizacional favorable. Entonces, cada uno tenemos nuestras habilidades que a nivel laboral son competencias y ellas son las llaves para un entorno organizacional, para un buen entorno organizacional. Y bueno, ahora nos vamos a la parte laboral. ¿Qué hizo nuestra institución, el Poder Judicial, para poder enlazar todo esto? Bueno, pues el compromiso laboral se mantuvo vivo, nos mantuvimos vivos pese a cualquier cosa. Seguimos en pie. ¿Cómo hizo esto el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial hace una fusión entre el entorno laboral, entre sus colaboradores y sus empleados, con esta parte de las herramientas tecnológicas. Hace esta fusión ¿para qué? Bueno, primero que nada, vamos a ver qué es el entorno laboral. Es el ambiente generado por las prácticas de los trabajadores dentro de la institución. Entonces, bueno, es lo que hacemos dentro de la institución, el entorno laboral. Y está, digamos, así como dividido o segmentado en diferentes puntos que nos vamos a ver más adelante, pero bueno, ahorita se los voy a mencionar. Es el sentido de pertenencia, la formación adecuada en la realización de las actividades, la definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores, la participación y la comunicación efectiva, la distribución de las cargas de trabajo y el reconocimiento del desempeño. Y ahora sí, bueno, vamos a ver cada una y cómo lo hizo, ¿no? El Poder Judicial. Bueno, este sentido de pertenencia, que es el primer punto importante dentro del entorno organizacional, es que normalmente nos dicen que el empleado tiene que sentirse parte de la institución, que el empleado tiene que ponerse la camiseta. Pero ¿cómo se logra esto? Esto se logra mediante la seguridad. Si una persona se siente segura, que es parte de las necesidades básicas, la seguridad tiene la capacidad de autorrealización, tiene la capacidad de comprometerse, tiene la capacidad de poder hacer cualquier otra cosa. Si tiene sus necesidades básicas satisfechas y tiene la seguridad, puede autorrealizarse. Entonces, esta es la primera estrategia del Poder Judicial. Detecta la contingencia sanitaria, emite su primer acuerdo general y nos manda a todos a casa. ¿Qué es esto? Empleado, eres importante y para mí es súper importante tu seguridad, impactando en la primer parte del entorno organizacional, generando un sentido de pertenencia. Me siento seguro, me siento parte de la institución y esto genera que yo pueda ponerme a ver, bueno, ¿qué más se va a hacer si ya estoy resguardado y ya estoy protegido por la institución? La segunda parte, bueno, es la formación para la adecuada realización de las actividades. ¿Qué pasó? Bueno, se desarrollan nuevos sistemas, se genera una capacitación y con estas nuevas plataformas de comunicación a distancia se mantiene al empleado no solamente resguardado, sino con la capacidad de poder seguir sus actividades. Entonces, bueno, este es el segundo punto del entorno organizacional que el Poder Judicial lo impacta de esta manera, dando
la capacitación, como lo vimos en pláticas anteriores, el desarrollo de las tecnologías, usando estas plataformas a distancia y manteniéndolos vivos. Nunca se apaga esto, y esto también genera seguridad, el hecho de seguir en pie, ¿no? Y bueno, la definición precisa de las responsabilidades de los trabajadores, el hecho de saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer debido a esta contingencia, también nos impacta en el entorno laboral. ¿Cómo fue esto? Emitiendo los acuerdos que hemos visto en pláticas anteriores, se genera una adecuada organización y esto hace que las áreas se coordinen y modifiquen sus actividades para poderlas sacar adelante. Cada área estableció, en base a los lineamientos de los acuerdos generales que emite el Consejo, cómo iba a organizar sus áreas de trabajo. Entonces nos dijo de una manera precisa cómo teníamos que ir desarrollándonos y cómo iba a ir evolucionando mediante sus acuerdos y cómo íbamos a irnos transformando empleados y cómo íbamos a ir trabajando poco a poco. ¿Qué hizo? Caminar de la mano con nosotros como colaboradores. Otra parte importante, bueno, es la participación y la comunicación efectiva. ¿Cómo nos sentimos partícipes de la organización? Bueno, nos mantuvimos comunicados a pesar de esta contingencia a distancia por medio de estos acuerdos generales, por medio de los correos, las videollamadas, las conferencias, las pláticas. Bueno, y un ejemplo de esto es este coloquio virtual, es estas pláticas que estamos viviendo todos los días, donde nos estamos manteniendo informados y todos nosotros somos partícipes de toda la información y todo lo que se está viviendo. Entonces, bueno, ese es otro punto importante del entorno organizacional y ahora voy a enseñarles, bueno, cómo se mantuvo este contacto, cómo tuvo el Poder Judicial este contacto hacia el exterior. Bueno, mediante las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el Telegram, donde publicaba sus acuerdos, cómo iba a ser la justicia a distancia, nuestro calendario de labores, cómo íbamos a estar, estas pláticas virtuales, las conferencias, los concursos, las exposiciones, la atención a los usuarios, cómo iban a recibir los usuarios a la información y hasta los recorridos virtuales donde podíamos ver las instalaciones. Entonces, bueno, todo esto es mantenernos activos en una participación activa, no solamente a los empleados dentro de la institución, sino también a los usuarios. Y aparte es mantenernos comunicados, el hecho de poder ver a nuestra institución en una red social y ver que constantemente está publicando cómo va esta transformación. En primera, pues genera un sentido de pertenencia. En segunda, nos damos cuenta de que sigue viva, de que está activa, de que está evolucionando, de que está ahí. Entonces, bueno, así fue como una de las grandes estrategias, ¿no? El que mantuvo el contacto directo, no solamente con sus empleados, sino también con sus usuarios. Y bueno, la distribución de las cargas de trabajo también se transforma gracias a que estábamos en teletrabajo, pudimos organizar nuestros tiempos de una manera diferente, de una manera efectiva, aprovechando toda esta parte de los traslados que a veces decimos, no, bueno, es que pasamos más tiempo en la computadora o más tiempo con la familia. Sí, gracias a que estamos en casa y podemos aprovechar todos esos tiempos de tráfico de 1 o 2 horas que nos pasábamos en el carro, bueno, ahora nos hace más efectivos en la parte laboral, nos hace más efectivos con la familia porque podemos convivir con ellos. Entonces se distribuyen las cargas de trabajo, se transforman las cargas de trabajo gracias también a esta contingencia y nos da tiempo de organizarnos de diferente manera. Y bueno, el reconocimiento del desempeño, que es otra parte importante de esta parte del entorno organizacional, es que gracias a la disponibilidad de nuestros empleados se mantuvo la labor diaria, gracias a que incluso hubo casos, como veíamos en las pláticas anteriores, que aumentó la productividad, o sea, no se detuvo, al contrario, el hecho de todas estas estrategias que toma el Consejo por medio de sus acuerdos generales, donde se transforma toda la tecnología, empieza a haber una forma nueva de redistribución de trabajo, se generan nuevas estrategias que no solamente nos saca a flote, sino que se transforman y hasta nos damos cuenta que son muchísimo más productivas y más efectivas. Y bueno, un ejemplo de este reconocimiento a nosotros como empleados y colaboradores, bueno, es este ciclo de conferencias, es esta forma en la que llega a ustedes la información para darnos cuenta todo lo que se ha transformado, todo lo que hemos modificado y todo lo que se ha logrado pese a todo lo que se podía pensar, pese a la pandemia, pese a todas las circunstancias adversas. Bueno, aquí seguimos, gracias a tu colaboración y gracias a tu apoyo. Y bueno,
¿qué les puedo decir? Esta pandemia nos brindó la oportunidad de que la institución nos brindara un salario emocional. ¿Qué es el salario emocional? Es la parte que recibimos que no es de manera económica remunerada, pero que sí nos da un sustento emocional a nosotros como empleados y que nos genera esta parte positiva en la que nos podemos dar cuenta que pertenecemos a un grupo donde estamos integrados, que pertenecemos a una institución a la cual le importamos y valemos. Entonces, dentro de este salario emocional podemos ver que está el teletrabajo, que está la protección, que está la seguridad, que está la comunicación efectiva, que está toda la parte de la protección. Entonces, recibimos un salario emocional gracias a esta pandemia que a lo mejor antes no lo podíamos identificar porque no estaba dentro de nuestro contexto, en nuestra escala de valores, que la seguridad y todo este compromiso que tiene la institución con nosotros no era tan palpable como ahora. Entonces, continuando con esto, bueno, gracias a que nuestra institución se adoptó a la nueva normalidad a distancia, dando prioridad a sus empleados mediante el entorno laboral, bueno, pues se logra seguir adelante, se logra mantener en pie. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque nuestro principal objetivo y nuestro fin es dar una buena atención a nuestros usuarios. Es importante recalcar que si nosotros no estamos bien, no podemos dar nada hacia afuera. ¿Qué hace nuestra institución? Se cimenta, se construye, se consolida para poder dar hacia afuera, para poder dar a nuestros usuarios, dar una mejor atención, dar una mejor calidad, dar todo lo mejor de nosotros desde un contexto de seguridad interna. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar. Somos conscientes de todo lo malo que hemos vivido, pero estamos convencidos y seguros de que tenemos cambios de verdad y recuerdos positivos de este año marcados por una pandemia mundial. Entonces, cerrando, creo que siempre va a haber entornos cambiantes. Siempre va a haber cosas afuera que se modifiquen, que no podamos controlar. Pero nuestra fortaleza y el creer en nosotros nos ayuda contra cualquier barrera y con cualquier entorno cambiante. Muchísimas gracias.